¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, el día continuamos con, con Divinity, bueno, Origin sin 2 mejor, porque es más fácil, creo yo. Lo que he hecho es, digamos, lo único que he hecho es agregar mods al juego, porque me di cuenta que se podían agregar mods. Ahora, no creo que esto influya mucho, digamos, en la jugabilidad, ya que son... You may yet be the one. You prove yourself again and again. O sea, digamos que lo que agregué solamente son quality improvements. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ah? Déjame ver el mapa y quiero ver ubicación, marcadores personalizados, marcadores de misión. Secreto. Por ejemplo, miren, esto no existía. A ver, no quiero un marcador. Esto no existía antes, digamos. No existía antes en el juego, digamos, por ejemplo. No me está dejando usar. Lo que hace esto es más que todo, o lo que debería hacer más que todo, digamos, es agregar la posibilidad de poder, ¿cómo se llama? La posibilidad, por ejemplo, de poder rehacer tus stats, ¿no? Otra cosa que agregué, por ejemplo, al juego es que ahora puedo ver todo lo que hay en el suelo. Antes no veía todo, antes veía algunas cosas solamente. Ahora lo que estaba viendo es que por lo menos en este caso esto de acá no me está funcionando. Puede que tal vez lo tenga que sacar, digamos, y denme un segundo. Bueno, y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Era solamente un mod, digamos, que causaba todo el problema, pero bueno. Por ejemplo, es un libro, por ejemplo. Estos libros de acá, a ver. Este es el libro de trampas, digamos, que no lo voy a usar, pero lo voy a tener. Esto es un libro, digamos, de... para manejar, por ejemplo, cuántos quieres, o sea, cuántos party members quieres, digamos, dentro del juego. Esto de acá es, veamos. Por ejemplo, esto es para que todos compartan el mismo inventario al final y tú puedas tradear todo inmediatamente. Y el resto es para, digamos, para el tema del party. Y este libro que está aquí, que ustedes ven acá, es solamente un libro que lo que hace es... digamos que te aumenta la cantidad de summons que tú puedes hacer, digamos, con el Necromancer.
O sea, el máximo son 3. Yo puedo ponerlo lo que quiera, así que lo voy a dejar en 3 solamente. Por ejemplo, el Necromancer está mal balanceado. Y digamos que ahora, por ejemplo, el spell. Miren lo que abarca el spell en sí. Abarca mucho más. Eh, las moscas, por ejemplo, se tiran en un lugar y si la criatura está dentro de ese lugar, eh, le va a afectar. Digamos, son como quality improvements, honestamente. No son mods que arruinen el juego. O sea, este es como el único mod, diría yo, que podría arruinarte el juego, pero si lo usas mal, digamos, si lo usas bien, no pasa nada realmente. Yo ni siquiera lo voy a usar, lo voy a tener ahí por si acaso. Eh, Después había un conflicto, entonces tenía que ver qué conflicto era. Después está esto de acá, y yo no sé si está funcionando o no. Ah, sí está funcionando. Entonces era solamente un mod. Aquí lo que realmente importa de esto es que tú puedes modificar, o sea, puedes modificar los atributos, ¿me entienden? Y remodificar. Un ejemplo, avanzaste, no sé, avanzaste un montón en la historia, ¿ya? Y, y tú te diste cuenta de que, un ejemplo, no sé, no te gustó el skill, por decirlo de alguna forma. Y como no te gustó el skill, ya no puedes hacer nada, porque en el juego hay una forma de hacerlo, pero que es muy tediosa. Y esto lo que hace simple y llanamente es activa un portal donde puedes configurar tus skills rápidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes agregar, te puedes agregar ciertas cosas, digamos, pero yo no lo voy a hacer, o sea, porque obviamente no lo quiero hacer, pero lo tengo ahí por si acaso, por si lo quisiera. Pero estaba viendo realmente qué era lo que realmente estaba mal, porque había algo que estaba mal. Por ejemplo, me parece genial o sea, que realmente puedas ver todo, porque, por ejemplo, yo pasé por aquí en el episodio anterior, digamos, eh, y había algo que me habían encontrado y yo no sabía qué cosa era, honestamente. Y claro, eso lo que hace es simplemente eh, te hace, o sea, te muestra todo lo que puedes hacer. Ahora, no encontré ningún, digamos, como mod que realmente te diga, por ejemplo, las combinaciones de los crafteos, porque no vi ninguno. Estos son los que yo he descubierto con ustedes, o sea, no tengo más. Que estos son los que ya hemos visto, como dije, no son las máscaras que uno puede tener. Pero más que eso no he visto. Y las runas, bueno, es lo mismo. Y más que todo eso, bueno, estoy bajando un mod, digamos, de shaders. Pero no creo que lo necesite, la verdad, porque el juego tiene bastante buenos gráficos. No siento que sea necesario, honestamente, agregarle más gráficos al juego. Hay un mod que tal vez lo ponga, que es como saltar, digamos, jump, que es como lo único que hace es te permite saltar como por ejemplo Baldur's Gate 3 a un lugar. Por ejemplo, aquí hay cosas, botellas de cerveza y bla bla bla, pero que no puedes llegar, ¿me entiendes? Entonces el mod lo que te permite es saltar a ese lugar y sacarle provecho, digamos, a las cosas que tú tienes a tu alrededor. Ahora, lo que yo no entiendo todavía, porque todavía estoy digamos, en pañales en el juego, es realmente cómo seguir las misiones. Yo sé que si le hago clic acá, por ejemplo, pídele a Nervon que te quite el collar, ¿no? Entonces, esta es una misión. Ah, bueno, y ahí me marca la misión. Ya, ok, ya entendí cómo funciona, así que tampoco es tan difícil. O sea, me está marcando que es acá y yo puedo seleccionar el lugar exacto donde está la misión. Entonces puedo ir para allá y hacerlo. Em, Creo que es, si no me equivoco, es ella. It's you. It's really you. You gave him hell, did ya?
explicarlo, mirada confusa como preguntando. She sits at full attention, utterly wrapped in your retelling. It may just be you. The one. You might be him. She clasps her blackened hands before her and seems for a moment on the verge of weeping. Then you're our best hope. You may become the one. She looks around, checking for prying ears, and lowers her voice. It would mean everything. The one will prove himself above all others. The one will become divine. You may be the one to save us all. There's only one thing to do. I've got to set you free. Your collar. Let me take it off. What a privilege on me. She manipulates the ring around your neck in several quick yet intricate motions. Off pops your collar, and a sense of relief swirls from deep within you. You hear me now. You get out of this place. You keep fighting. You become the one. O sea, lo interesante de esto es que, bueno, tenía el collar y yo, digamos, usé un mod para poder ayudarme con el tema, digamos, de la... Where's the oil? Con el tema este de la batalla que tenía, digamos, por decirlo de alguna forma. Creo que este ha sido acusado de robar el criminal campeón criminal del campamento que lo ha encerrado ya. Podríamos liberar a Griff liberar a Aymor matando a Griff. Eso alegraría mucho en lo fuerte y juro. O sea que tendría que matar a este tipo que está acá. Es lo que tendría que hacer, digamos, ¿no? Ya entendí, bueno, ya entendí cómo funciona esto. O sea, quieren que mate a este tipo, ¿no? Sí, quieren que lo mate. El problema es que yo todavía no tengo el nivel necesario. O sea, como que... Miren todo lo que me muestra. O sea, obviamente todo eso lo puedo robar, pero no. Por ahora no, voy a seguir disfrutando del juego. Hay que seguir subiendo de nivel. El problema es que no encuentro criaturas, la verdad. Probablemente sea bueno ir a un lugar que no haya ido. Porque... igual quiero probar las habilidades también, o sea... aquí están, digamos, los atributos y todo eso. Este era el libro de habilidades, digamos, que yo podía hacer. Tengo 3 de 3 de ranura, digamos. Túnel de tiempo. Y bueno, ahí quiero ver si puedo, digamos, pelear con algo más, porque estoy más que todo acá. What? But it was... Please, tell me. Why did you wake me? I was so close, so close. And you smell of burnt hair and barren dreams. But I had the good breeding not to mention it. Supplies? You mean the oranges, I suppose. Though I'd guess Mr. Griff is more upset about the Drudine than the citrus. The Drudine Griff cleverly smuggles into the prison, of course, stuffed inside the oranges. You don't think he'd really be so mad over a little missing fruit, do you? No, it's not the oranges, but the dreams he's after. Same as I, though. I have the right, the responsibility. Drudine, it makes you master of all you see when you sleep. The dreamer is not the play actor, but the playwright. It may be hard for you to understand, but my kind, we dream for the greater good. What we see can predict the truth, can even shake
the truth. But we need Druidine to do it. Before I was caught, before I was brought here, I saw a vision. The void woken, slain, divinity restored. Espérenme un segundo, gente. But just as I was about to see how it happened, the Magisters beat down my door. This is my last chance to find out the secret, to find out how to save us all. So you see, I cannot give back the Druidine, not only for myself, but for all of us. My dreams are my gift. They may be our salvation, too. Blood. And it won't be long before he'll have it, with all his thugs lurking about. Ahí lo que hice fue Stick me in convencerlo. my sleep if they knew. Fine, take the Druidine. I'll find more. Another way. Somehow. I have to. For all our sakes. O sea, miren, ni siquiera sabía que él realmente... O sea, y dice, busca una caja llena de críticos. Dice uno de fieles bien robado. Hay mirror. Ah, y él es... ¿Él tiene un nombre? No. Con la picuda se llama. No tiene nombre. O sea, es poco difícil seguir las misiones, pero ya, bueno, aquí, o sea, creo que hay que ir hablando nomás, ¿eh? O sea, para ser bien honesto, porque me pareciera de que sin querer, o sea, por hablar con alguien, logré una misión, así que vamos a hablar con él. Griff glances from his blade to you and back again. Don't tell anyone. You already know the terms. Nothing else to say. Spare the indignation and hand it over. Now. Good boy. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? I got that special shipment he was asking after. Con la picuda. Give it, Dave, will you? That's a kid. Your guy's free to go. He should be fine. Eventually. Igual gané mil y tanta experiencia, pero no subí nivel, ¿no? Ain't fit It for is me. done. And quickly. I thank you ¿Subí Very. nivel o no? very much. I hold my end of the bargain. I show you the way out. But I have something more to ask of you. Sahela, a young girl here.
I am her protector, and she is everything. A ruler, a seer, a knower, a child. She cannot be lost here. It is for all our people, for the world. Give me your map. I show you the way out. A secret, dangerous, but it leads to freedom. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. Please. She is important. I go to her. I wish you good luck, and I thank you for us all. Quiero ver una cosa, porque realmente aquí pasan cosas muy rápido. Entonces esto se cerró. El elfo de Amira ha sido acusado de robo y el líder criminal del campamento lo ha encerrado en una jaula. Ahora, bueno, Amiro nos llevará hasta su querida amiga Sheila, dice. Pero arena al subterráneo y veamos porque ¿qué es esto? Sigue las indicaciones de Amiro. Amiro nos marcó una ruta de escape en el mapa tras abandonar la isla. Ya. O sea, todo esto ya está listo, ¿no? Que ahí se encuentran a los maestría de científicos. Pero bueno, todo esto realmente pues dice cerrado. Después dice escapa del ojo de la barca y encuentra el pueblo de Sheila. Ya. Liberamos al elfo de Amiro de su jaula. Creo que los verdes crónicas, ¿no? Esto, bueno, esto dice que está cerrado, pero o sea, supongo que lo que está con Tiki es lo que está listo, ¿no? Escapa de la isla, ¿no? Y aquí crea una nueva máscara, perfecto. Estos son las crónicas que no creo que tenga mucha importancia. Espérenme un segundo. Esto se cerró porque está todo completo, digamos. Escapa el ojo del pueblo, eso es la misma misión, digamos. Nos llevará hasta su querida amiga Sheila. No hay que perder la fe, siempre nos va a pasar que ejecutaron a ver qué dice Alexander. Ejecutaron a un maestro traidor y otro rebelde en orden que podría ayudarnos a escapar. Sigue las indicaciones de Amiro. Eso es, todo tiene que ver con Amiro, escapa del júbilo. Entonces, supongo que esta es la isla principal. O sea, claro, esta es la isla principal. Ahora, voy a tratar de ir acá, yo creo, para ver qué es lo que hay aquí, porque no sabemos realmente lo que hay ahí. O sea, no quiero crear una marca, pero tampoco me deja marcar en el mapa, así que da lo mismo. Ahora aquí hay guardias. You there! What the devil are you doing without your collar?
Do I look like an idiot to you? Come on. You just earned yourself a quick ticket to the dungeons. We'll get a new collar on you soon enough. What the fuck? I should find a way out of this mess before someone comes to replace my collar. I should be careful. Voy a The salir last de thing acá. I need is Es unwanted. genial el juego, weón. Vamos a ayudarlo. Así subo también. Me quitaron todo. Me estás hueveando. Who are you? Who are you? You get out of here! Where are... You can't silence me. Guards! Guards! Espérate un segundo, a ver chicos, un segundo, un segundo. A ver, es que la cagué feo. No hemos hecho mucho, ¿ya? Lo único que hemos hecho... lo único que hemos hecho, honestamente, es ir a hablar con el tipo, entregarle la weá y nada más. Pero no sabía que me iban a capturar y quitar todo, porque no puedo perder todas mis cosas. No sé si me entienden. Entonces voy a guardar esto de una vez por... Bueno, esto está guardado en realidad. Voy a salir de aquí rapidito nomás. Los muertos se alzan. Verdad, se me olvidó eso. Se me olvidó que... se me olvidó que sin capucha salir ahí me van a matar todo, man. El juego culiao bueno. En serio. Claro, lo que pasa es que tengo que ponerme la capucha, porque si no me van a ver y voy a cagar, pero bueno. Ya, es que no han visto mi identidad, entonces claro, como no han visto mi identidad da lo mismo, pero bueno. Aquí, esta misión, ya. Ahora, como les dije, esta misión igual no te indica nada, porque te indica nada, no te indica absolutamente nada, no te marca nada. Pero sabes que, digamos, podría liberar... Claro, estoy matando a Griff, ¿no? Pero es... Después dice, ahora que has ganado el campeonato, pues... Bueno, eso puedo liberarme, digamos, de la weá. Primero deberías interrogar, digamos, al principal sospechoso, que en teoría es él. Pero... An elf, caked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his... You believe what he says? That I am a thief? Never trust the man who holds the key to another's freedom. Would you trust the fellows who strap that collar around your neck? Like me, you look for your own freedom. Out of Fort Joy. Am I correct? Some people settle in. They don't go poking around in Griff's kitchen. They find a quiet place, wait their turn. Not you. Griff tells you, does he not? I take his supplies, but I don't take what he thinks. I do not have his oranges. I do not even see them. I tell you what I know. But first,
I want to make a trade. I know a way out. I show you. And you help me out of here. I cannot die in this cage. Finally, progress. A ver. Griff releases me if he sees I do not have what he misses. You must find who steals them. After I am free, you are free. I see no one. In fact, I only hear the sound of Griff clearing his throat. You know how he does? Like so. For some time, I think Griff takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. He truly does not find what he seeks. Griff is a powerful man. Power is mysterious, in case you haven't noticed. I intend no harm. I want only some provisions. A bit of bread, a potato or two. Nothing Griff should be loath to give. I need to escape, and I have people to consider. You understand? Thank you. And hurry. O sea, en realidad no te dan ninguna, o sea, solo porque quería ver qué decía, pero eso es matarlo, digamos. Solo quería saber. If a magister finds this on you, you forget my name here. Keep it down, will ya? Pero no hay nada que... O sea, esto fue suerte, honestamente, porque no hay nada que me indique, digamos, que justamente, por ejemplo... ¿dónde está este tipo, man? Creo que estaba acá. Que justamente este tipo de aquí tiene que ver con algo. No sé si me entienden. Fue suerte. What? But I was... It was... Please, Tony, tell me... Why did you wake me? And you smell of burnt hair and barren dreams. But I have the good breeding not to mention it. Supplies? You mean the oranges, I suppose. Though I'd guess Mr. Griff is more upset about the Druidine than the citrus. The Druidine Griff cleverly smuggles into the prison, of course, stuffed inside the oranges. You don't think he'd really be so mad over a little missing fruit, do you? No, it's not the oranges, but the dreams he's after. Same as I, though. I have the right, the responsibility. Druidine, it makes you master of all you see when you sleep. The dreamer is not the play actor, but the playwright. It may be hard for you to understand. My kind, we dream for the greater good. What we see can predict the truth, can even shape the truth. But we need Druidine to do it. Before I was caught, before I was brought here, I saw a vision. The void woken, slain, divinity restored. But just as I was about to see how it happened, the Magisters beat down my door. This is my last chance to find out the secret, to find out how to save us all. So you see, I cannot give back the Druidine, not only for myself, but for all of us. My dreams are my gift. They may be our salvation, too. Blood. And it won't be long before he'll have it, with all his thugs lurking about. They'd stick me in my sleep if they knew. Fine, take the Druidine. I'll find more. Another way. Somehow. I have to. For all our sakes. Entonces lo que quiero ver es
¿Dónde veo la barra de experiencia, honestamente? Nivel 2. ¿Cuánta experiencia necesito para el siguiente nivel? Porque es algo que me estoy preguntando hace rato. Ya sé lo que tengo que hacer, por lo menos. O sea, es más que todo preguntar por ahí. Y eso, ¿no? Ahora quiero ver algo que igual me interesa. Don't mention my name to Griff. Please. Quiero ver qué es lo que vende. Porque todos estos venden cosas, ¿me entienden? Ahora yo no tengo tanta plata. Tengo algo, pero esto que dice el objetivo tiene mente despejada, lo que aumenta su valor de fuerza y vigencia. Libre habilidad de agardiente. Tiene libros que podrían... ¿Cuánto valen? Son caros. O sea, miren, aquí, como les dije, es un poco curioso, pero... Tienes que ir hablando con las personas, supongo, ¿no? Es lo que yo creo, porque no hay nada muy claro en qué... O sea... En realidad nunca te dicen en dónde está la misión, no sé si me entienden. Por ejemplo... esto sí me dice, por ejemplo, dónde tengo que ir, creo, ¿no? Nebora, Griffin. Y Nebora es la mina que nos va a liberar, digamos, ¿no? Ahora, lo que no entiendo, como dije, que no entiendo porque todavía no lo veo, pero es la experiencia necesaria para subir de nivel. Porque todo esto es crafteo, mapa, digamos, combate, ¿no? Pero en ningún lado me dice, oye... No sé, esta es la experiencia que necesitas para subir de nivel, por ejemplo. Ahora ella me habla, y esto ya lo hablamos. It's really you. You're the champ. She clasps her black... Then you're our best hope. She looks around. It would mean the one. You may be the one. There's only one. What a... She manipulates the ring around your neck and... You hear me now? Entonces, She eso es lo looks at you with... Good to see you. Eso es lo que ya habíamos visto, honestamente. Ahora, no queremos... O sea, voy a grabar, porque no queremos volver a la cárcel y perder los libros que tenemos, que son estos de acá. Que me sirven, no sé si me entienden, y todo lo que tengo. See that ate the bark? That's what happens when you cross Griff. Elfie should have thought twice before she crossed Griff. The man looks to have been in a vicious fight. He rolls his sleeves down and casually... Always business to take it. He stretches out one rough hand to shake yours. He grips your hand tight as a vice and pauses. His fingertips feel your finger bones. His eyes narrow, but a moment later he shrugs and smiles. Good to meet you, lad. Say, you don't look all that busy. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run, and then I'll be looking to get the hell out of here while I've still got a neck to collar. How about we stick together until we get out of this place? He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. He shrugs, looking off to the side. It's my job. No me dijo nada, honestamente, para ser honesto. O sea, hay muchos, ya, hay muchos. Pero yo no creo que todos. Yo creo que los verdes son los... I think the giant can finally understand us, Quercus. ¿Qué pasa? Creo que el grandulón por fin no entiende. Me estaba haciendo por tal...
Where to begin? I disagree, Quercus. It does not need to know about the coming of the great acorn spelling doom for us all. Similarly, what happened with the Knights of Dre is our own business. Those acorn-worshipping acolytes do not scare me. No, it is enough for the creature to know that we are allowing it to accompany us so that it may act as our shield against the monsters. The great acorn has many servants. We shall need all the help we can get. The squirrel looks at you in shock. Are you sure you want to chase him away? The squirrel turns his nose up at you and turns away. But his cat seems more than happy to tag along, dragging its owner with it. Dear me! It has questions, Quercus. Why, yes, I suppose answering them is the polite thing to do. Speak! Shield! What are your queries? A giant body, but no giant brain, eh, Quercus? Surely even the tall folk know that Rivellon was bare before the great acorn fell from above and seeded the Irwood, covering this land in beautiful, perfect forests. Beautiful and perfect until the giant races, no offense, realized they could use it to build their houses and fuel their fires. They carved the Irwood up, and the forests shrank and shrank. None of the original wood remains. But someday, the great acorn will fall again. The forests will be reborn, and the giant races will be wiped from this world. At least that's what I hear. O sea, bueno, ahora puedo hablar con los animales, que ese es otro mod que estaba, digamos, por ahí, que parecía que es muy importante. You there! What the devil are you doing without your collar? Prefer a cage, do you? No skin off my nose. I got the perfect cell for you. This way. We'll get a new collar on you soon. Tengo I que... should find a way out of this mess O sea, before someone comes to replace my collar. Tengo que tratar, viejo, como grabé, porque grabé, tengo que tratar de que ningún puto guardia me vea, porque si un guardia me ve, me van a cagar. Y ese es el puto problema. Y ya había hablado con este animalito. What's this? It's a... I did simmer. No. Dear? Speak! A giant... Sure. Beautiful. They... But someday... Oh? What? A great... What do you say? No. Rather, we must find a way to live together in peace. Although it would be quite a bit easier to get along if the giants would stop turning our home forests into spears and ships and things, wouldn't it? Perhaps the shield will let them know as much. Indeed, Quack. Ya bueno, tengo que tratar de alejarme de los guardias, señores, porque si no me van a querer. You there? You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? It's just, I've a proposition. Something very worth knowing. But it's hardly a group affair. I only need one. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it, and I... You there! What the devil are you doing without your collar? No harm? So, you'd rather die here and now than be cured, would you?
problema que tengo... O sea, es que el problema que tengo es que, como dije, tengo que huir de aquí, porque si no huyo de aquí... como no hay monstruos, porque hemos visto solamente a 2, o sea, no hemos visto más que eso. Ahora, me encantaría hablar con el otro NPC tranquilo, ¿no? No sé si me entienden, pero... La ardilla me va a seguir siguiendo, así que todo bien. El problema aquí es que, claro, si me ven en algún lugar sin el collar... Griff glances from his blade to you and back again. You already know the terms. Nothing else to say. Griff tears into one of the orange... Looks like everything's accounted for. Now the important question. That's a kid. You guys free to go? Porque, por ejemplo, ahí gané 1500 de experiencia, un ejemplo. Locked. It is done. I hold my end of the bargain. I show you the way out. But... Sahel, it is for all. Give me you. I give you. I go to her. Entonces, mi pregunta es... Mi pregunta es... ¿Me tengo que ir simple y llanamente a este lugar? Porque... Honestamente... por lo que entiendo... Si me quedo acá, no voy a poder lograr nada. Ahora, pero no subí de nivel y... No entiendo por qué. La verdad que no... Gané mil de experiencia, o sea... casi 2000 de experiencia, pero no subí de nivel. Por eso decía yo, no hay un lugar... Pase de nivel 2, me dice. No hay un lugar aquí donde te diga la experiencia realmente que se puede ganar. No hay nada que me diga. Porque eso fuerza son los atributos, digamos. No. Pero no veo nada que me muestre cuánta experiencia necesito. Generalmente los juegos tienen esto, para ser honesto. What is that thing eating corpses? The creature heaves through lips gummed with human gore. It turns to you with great effort, pain apparent in every movement, and madness screams from its wide, bloodshot eyes. You. Quite lost. Careful, or they'll cross your wires. Debe ser necromancer. Now, a little query. Where grows the yarrow? Quickly now, for I haven't much time. Now, or didn't you hear me? Where grows the yarrow? Dire, and for you too, if you want to keep your top screwed on and your wires in a row. Do you hear me? Where? O sea, lo que me pasa a mí es que por lo menos en mi turno tiene las habilidades como acá. No lo quiero hacer. Objetivo no válido, me dice. Ahora...
todavía no lo entiendo muy bien, pero el panal debería tenerlo, ¿no? Igual tiene ciento y tanto de vida, hermano. O sea, es demasiado fuerte como para mí, diría yo. Y lo peor de todo es que yo tengo... Me va a matar. Auto guardado, qué bueno. Este juego es muy crudo, hermano. ¿Qué onda? ¿Por qué tan brígido? Ni acercarme, mejor irme nomás, porque honestamente I found. Is that thing eating corpse? I need a shovel. las tierras han sido removidas hace poco. Si tienes una pala ahí. I need to dig here. El problema aquí es que me muestran el mapa y me dice al subterráneo, me dice. O sea, claro, pero necesito una pala, no sé si me entienden. Y para crear una pala hacerse el muerto, digamos, solo tengo 3 spells, es lo único que tengo. Y para crear algo aquí, ¿qué necesito? Porque o comprar una pala, porque pareciera que no puedo irme todavía, o sea. No, pero le voy a robar a ella. Frightfully busy at the moment, love. Haven't got any liquor on hand, have you? This fella could use a little comfort. All the worse for old Dane. He crossed one of Griff's card sharks and got a club to the skull. Doomed to be sure, but I would have liked to ease his way out. Exactly. No puedo ayudarla, pero bueno, algo puedo hacer. No puedo hacer nada, o sea, déjeme guardar, porque si no guardo voy a cagarle, hermano. Yo ya le tengo miedo al juego. A little reprieve from the din outside. ¿Qué cosa es esto? Esto es una bandera. I am fine, Amiro. I sense he is free. He comes. He comes back to me. ¿Y la bandera qué cosa es? Porque... esa es la bandera. Es ella. She breaks into a huge, childlike grin as you approach. One friend brings another home. Thank you. He gets better, little by little. We are together. We always get better if we are together. Thank you, my friend. But only you survive the passage. I see it. You are free. We must remain. I see your heart. You want only to help. But if you want to help me, you must go alone. She squeezes your hand. I do not forget you. Remember me too. Y acá me van a elegir un objeto más. Son todos de nivel 11, hermano. Daga mágica, aplica el marcador durante la sesión. Amiro,
Bueno, yo elegí... O sea, esa daga está buena, ¿me entiendes? No está tan mala. It is Pero... good. I see it. O sea, digamos que lo que está en rojo es esto. Sigue las indicaciones de Amiro. Amiro nos marcó en la ruta escape. Supongo que es acá. Igual voy a grabar porque como no sé... no quiero morir, la verdad. Para ser honesto, la verdad no... Rubbish. No, mi caja pesa demasiado. O sea, bueno, puedo revisar todo en realidad, ¿no? Ahora... Entré aquí porque vi la entrada, es por lo único que por lo que entré, nada más. No encontré otra cosa. You are in the wrong place, Pinky. Do stop gaping. Anything can be procured inside these walls. That's for you to decide. Y te venden esto, ¿no? Pero claro, todo es muy caro, la verdad. Soy pobre. Digamos que acá adentro ya no hay nada, me faltan unas quests. Quiero ver algo acá, porque aquí hay unas banderas. Por ejemplo, eso... A la arena. O sea, ya no hay quest, fíjense. Ahora, el problema es que aquí había un mercader que me ofrecía algo, ¿no? Y pareciera que adentro... hay otra salida. Definitivamente hay otra salida. The old dog looks up at you but doesn't lift his greying head from his paws. He heaves a heavy sigh. I'm Buddy. It's no use anyway. You're nice. Emmy would have loved you. She was my mate for the last 7, carry the 2, plus 50. 5 years! The Magisters, they took her. I love you. Say, let me show you something. A ver, ¿qué me quieres enseñar, perrito? ¿Qué me mostró? Nice. ¿Y qué será esa wea? Ahora no subió de nivel y como dije no he encontrado nada que matar, así que... digamos que... Oh, hey! Hey! I thought you might be Emmy. Oh, it's nice to see you. I think I love you. Key? What key? Oh, the key! The Magister who took Emmy dropped it when he was walking away. Did someone say Emmy? If you find out where it leads, if you see Emmy, tell her I miss her. Not too far from here, but she was taken by a guy in a white robe who smelled horrible. Like lots and lots and lots and lots and... lots and lots of dogs, and also a little like dead people. He dragged her into the big castle just there. I'm so worried about her. Entonces se lo llevaron a un castillo, ¿no? Acá hay un huevón que me saca la mierda, honestamente. Y este es el castillo que no puedo ni acercarme. Acá está la huevona que...
que tenía que rescatar, pero tampoco puedo hacerlo, así que digamos que ahora va a aparecer una misión, supongo. Ahora a este de acá no. Regards from Griff. I think this was the crate I was after. Looks like Stingtail cleared out most of the contents. ¿Lo van a matar? ¿Me va a atacar a mí primero? ¿O a él? Yo quería solamente ayudar, nada más. ¿Pero me está atacando a mí? Dios. No, si este juego es muy suicida, man. Demasiado, diría yo. Voy a tener que repetir la misma wea. Así que yo debería grabar cada minuto. Porque en serio que... The old dog looks up at you. She was my mate for the last time. He was always the smart one. I guess... Hey! Aquí me enseña la llave, digamos. Oh, hey! Hey! I think I love you. Okay? If you find out, not too far from lots and lots. Te voy a guardar porque meterme en una pelea, viejo. Así porque sí, no. Soy tan débil que cualquiera me mata así, está lo mismo. Voy a seguir explorando nomás, por ahora. Porque... Time's in and out. Here you are. I wonder what keeps you. Tell me your tale. We are unfamiliar yet familiar. We are the same material, you agree? I am very curious. So tell me your tale. Start from the beginning. Start from where you come. I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me I understand. Now tell me how your story ends. Power. An old ambition. I have a token for you who seeks power. A gift. Power comes from strength, and strength comes from growth. These seeds sprout. So does the iron in your spine. I give my word. It is nothing. Many fragments swirl on my shore. See what I gather. Entonces... Claro, tiene muchas cosas, ¿no? Y estas ganzúas podrían ser una weá interesante, la verdad. Igualmente estas pociones de curación no me sirven. Así que... no tiene lo que necesita igual. Igual necesito crear, o sea, necesito... voy a guardar, necesito crear, digamos, una pala, creo, si no me equivoco. I only mean that if you think about it logically, she's much better off. Please, excuse us. You're talking to me, not him, Sam. Oh, for the love of Lucian, Balladeer. You're acting like a madman. Say it again. What you said about my wife. Go on. Piss off. Go on, Sam. Well, it's the truth, and you know it. She's better off. So what if it was messy?
I'd rather puke myself to death 1,000 times than let the Reds get to me. If she were my wife, I'd be happy for her. A flat smile twitches across Balladeer's lips. She never did like you. Bueno, voy a guardar igual por si acaso, pero ya creo que lo voy a dejar hasta acá, gente, el día de hoy, porque la verdad que, vuelvo a decir, si me ve un guardia o si me meto en una pelea que no tengo que meterme, I don't think I ain't watching. That's your fifth blue. The woman is scrabbling at her throat, as though she can hardly breathe. Don't touch me. You're too close. This collar, this blew you. You seem fine. Don't you feel how tight this collar is? And there's nothing we can do. Her hands move again to her throat. She seems to try to make space between her neck and the collar, but there's no space to be made. o sea, digamos que lo único que no entiendo es lo de los niveles. Yo debería haber subido el nivel, yo creo, no sé. Podría pelear contra el cangrejo, ¿no? Where's your sauce-colour dog? Though you're a very tall, very strange-smelling dog, I'd pity you. But Scepter the Ineffable has no patience for weakness. I'd like to see you try, meatbag. Shorth caught through me like a tidal wave, ready to break over your pathetic cowed head at my command. Sorcerers dance while magisters pull the strings. Fools all! Their tomfoolery won't save them from the destruction the void shall wreak upon them. This power is my birthright, same as yours, but one of us has grown to astounding heights and the other has sunk into depths too humiliating to describe. But of course, they'll happily dump your meager bony corpse into the sea when they're through with you. Oh, the tragedy of it. Ha! Of course, precious. But which is worse, the cure or the disease? Es raro el juego, la verdad, en serio. No voy a decir lo contrario. Es buenísimo, pero es raro porque partes en una isla Come on, you stubborn hunk of garbage. The dwarf's fingers clamp around a splintered chunk of wood nailed to the skeleton of an old ship. His whole body strains with the effort of wrenching the plank free, to no avail. Ah! Got two of my own, haven't I? The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them together before placing them both back on the plank and pulling. Bleeding nail must be charmed or something. Yeah. Go on then. Why don't you grab the plank and pull? The rusted nail pops loose, and the plank promptly crumbles to pieces in your hand. Oh, look at that. Nice of you to finish the job after I loosened her up. You get a good look at the hearty fellow, broad as a hull and sunburned from all sides. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He winks and flips a gold coin toward you. It makes a long, high arc, glinting in the sun, and lands squarely in your hand. For your trouble. I suppose it were a fool's errand thinking I could make something out of this heap. Couldn't help myself from trying. He sucks a finger and holds it up to the wind, testing the breeze. Winds like these, she would have capsized before she reached the break. Well, on to plan B. Hold on there, lad. You looking to spend the rest of your days on this island? Or do you want to get out? Well now, that makes two of us, doesn't it? He crosses his great burly arms across his chest and scans you with his good eye. I reckon... Yep, you'll do. Why don't we make a deal then? You help me get out of this place, and I'll do the same for you. That's the spirit. He lifts an invisible cap and bows with the grace of a courtier. Pleased to make your acquaintance. The name's
Well, the name's dead and buried. What matters is what they call me. Beast. May have been cast out, but you can bet your last heel of breed she wishes she hadn't have. I've taken my revenge 1,000-fold on that tyrant's fleet. I'll tell you when you're older. Anyhow, we're a team now, so the me is not half as important as the us. Let's get down to brass tacks. Fighting, I mean. I've been up and down the realm so often it'd make your cabbage spin, and I picked up a few tricks along the way. Truth be told, I've grown fond of crushing and casting. A battle mage, if you like. But there's not so important as team dynamics. So what'll it be? I've more muscle in an inch than most have got in a mile. What do you have in mind in particular? Then it's settled. Capital! Well, that's that sorted. Onward then. I've got to get out of here, and soon. And I suppose you do too. Ah well, my best mate's son is undead. Nothing to be ashamed of. Now, onward! Lo que digo es que... o sea, digámoslo así, tiene, o sea, para hacer, o sea, digamos, para hacer solamente el inicio, digamos, de todo lo que está pasando, digamos que es raro, viejo, es súper raro. Ahora, ¿qué tiene él, digamos, por ejemplo? No tiene nada, o sea, le puedo dar una rama larga, no, no, es que no le puedo dar ni... O sea, le podría prestar mi capa, pero ¿qué nivel es él, man? Es nivel 2, igual que yo. Ah, requiere 11 de fuerza. Por ahora le podría prestar estas weas, digamos, porque igual va a necesitar algo. De 4 a 5, de 5 a 7, o sea, que haga algo, weón. ¿Tenía algo en la mano? No. Ah, sí, sí tenía algo en la mano. El problema está en que... Ah, miren, hay monstruos. Déjenme guardar. Así que nada, gente, mejor lo dejo hasta acá porque si no... voy a estar eternamente. Así que nada, suscríbanse, dejen like, compartan el canal y los veo pronto.